¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de cine negro aquí en Periodista Digital. Y el periodista que está a mi lado, lo conocen, pero lo conocen en tertulias políticas, en informativos, pero pocos saben que es un gran experto en cine, un cinéfilo empedernido, y ya lleva 2 libros, 2 volúmenes con las mejores películas de cine negro, editado de forma lujosa, de forma elegante por la editorial Notorious, y desde aquí nuestra enhorabuena para la editorial. Víctor Arribas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas, ¿cómo estás, hombre? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y por deleitarnos con este segundo volumen que muchos esperábamos. Ya pasaron 5 años de que editaste el primero, y me contaba fuera de micrófono que en este momento las librerías se están dando codazos. Sí, bueno, están funcionando. Pidiéndolo porque parece que esta vez la segunda edición está arrasando. Cuéntanos Sí, está funcionando muy bien. Bueno, lo hicimos coincidir con la campaña de Navidades, que es un muy buen momento de regalar cultura, regalar libros, películas, literatura, y gracias a eso pues el tirón inicial ha sido muy bueno. Lo que esperamos es que se mantenga ahora cuando ya ha pasado la oleada de Navidades, ¿no? Bueno, el que quiere ver la entrevista que le hicimos en Periodista Digital sobre su primer volumen lo puede hacer. Vamos a dejar el enlace en el vídeo en YouTube. Y yo, Víctor, lo que sí te quiero preguntar es ¿cómo hiciste la selección? Porque por supuesto esta vez te van a volver a decir que te has dejado muchísimo en el camino, como te lo decía García cuando hizo el prólogo del primer volumen. ¿Qué fue lo difícil de hacer la selección de estas 60 películas, segundo tomo de cine negro? Bueno, el planteamiento del primer libro era hacer un solo libro. Nadie pensaba que íbamos a hacer 2, ni mucho menos 3, que es el proyecto final, pero la idea era hacer las 60 películas más representativas en el primer volumen, pero al terminarlo y al publicarse, pues efectivamente nos dimos cuenta que habían quedado fuera películas del género negro americano, que es a lo que se dedica el libro y lo que es ya una pequeña colección, pues habían quedado fuera muchas películas muy importantes. Ejemplo, Cara de Ángel, por ejemplo, la de Preminger. Especialmente Cara de Ángel. Algunas que no pudieron. Claro, porque en el primero creo recordar que había 3 o 4 obras de Otto Preminger, que es el director. Había que elegir de otros directores y de otras tendencias, y por eso Cara de Ángel se quedó fuera, lo cual es imperdonable. Y yo he estado fustigándome durante 5 años porque no habíamos metido Cara de Ángel. Y alguna otra, Perversidad, por ejemplo, una película importantísima de Fritz Lang, se había quedado fuera también por el mismo motivo, porque Lang tenía en el primer volumen, creo que eran 5 películas, y darle una sexta película y a lo mejor dejar fuera a otro director importante, pues no era lógico, ¿no? Es que lo que llama la atención, por ejemplo, en el caso de Lang, en el caso de Hitchcock, es que son grandes maestros también del cine negro. Lang, sobre todo al venir del expresionismo alemán, que muchos maestros del cine negro se vieron influenciados por él. Claro, es que al final le tienes que terminar dedicando un libro, porque los títulos son infinitos. La producción, lo que llama la atención es que aquello era una máquina de no parar. Sí, absolutamente. Bueno, en el caso de Lang, no sé si estaré desvelando una primicia de momento oculta, pero te puedo anunciar que la editorial está preparando un proyecto muy importante sobre Fritz Lang. Muy importante, un volumen que va a ser muy ambicioso y va a ser maravilloso. Pero bueno, no te puedo decir más porque eso corresponde a los editores, ¿no? Pero sí mencionar, como hace García también en alguno de sus escritos, que Lang es el cine negro también por excelencia, ¿no? Sí, ¿Por qué, Víctor? Bueno, él efectivamente trabajó en Alemania, él es de origen alemán, trabajó durante la época expresionista, es autor de Metrópolis, de los Nibelungos, de tantas películas que sentaron una base estética de lo que era el cine mudo en aquella época. Claro, el doctor Mabuse, exactamente. M ya era sonora, pero efectivamente tenía una iconografía y una atmósfera que luego en Estados Unidos... Y también en el gabinete del doctor Caligari también tuvo alguna participación. Sí, alguna, claro. Bueno, ten en cuenta que la UFA, que era la productora alemana, digamos, oficial, pues de ahí salieron todos los grandes talentos del cine alemán, ¿no? Directores de fotografía, escenógrafos y directores, claro. Y en Estados Unidos se encuentra como tantos otros que salieron la libertad, Alemania, Luis. La libertad para poder hacer el cine que pensaba, que es una filmografía también bastante distinta, aunque bebe de la anterior, pero también distinta, y con títulos también como, bueno, la parte americana. La parte americana, sí, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante de la obra de Fritz Lang es su etapa americana, ¿no? Él tiene un libro fantástico con Bogdanovich,
que es el Friedland en América, que es un tratado de cine absolutamente. Pues Furia, Los Sobornados, Encubridora, hizo grandes películas en el western, hizo grandes películas en el cine negro, en el drama. Y bueno, Encubridora es un western noir, es un western negro clarísimo, que obedece a los cánones tradicionales del cine negro. Ahí quería llegar yo. Claro. ¿Cómo uno, el que no sabe, no se espera que haya un western en una selección de cine noir? ¿Por qué? Porque varios autores hicieron lo que se llamó después western noir. Sí. ¿Y qué elementos tenía? Bueno, vamos a ver, ¿por qué? Pues porque las fronteras del cine negro americano, clásico, que es a lo que me he dedicado, las fronteras son tan finas que traspasa los géneros. Hay incluso comedia noir, que es, si no negra, con faldas y a lo loco. Claro. Tantos musicales, claro, musicales como Ellos y Ellas, la de Mankiewicz, Marlon Brando y Frank Sinatra, son películas sobre gángsters, pero que tienen un trasfondo de comedia y musical, además. Y con el western ocurría algo parecido, ¿no? Con, digamos, los cánones estéticos del cine negro, o que había ido poniendo poco a poco el cine negro sobre la mesa, ¿no? En el Hollywood de los años 40 y 50, pues el western no podía ser ajeno a eso, ¿no? Y, por ejemplo, Encubridora, o el caso de la película que hemos metido en este segundo libro, Pursuit, una película de Raúl Walsh, un western muy oscuro, muy pesimista, rodeado de un fatalismo total y absoluto, con vueltas atrás en el tiempo constantes a través de flashbacks, pues era fundamental que el lector que se quiera informar sobre esta tendencia artística supiera que no son solo películas de gente con gabardina, fotografía en blanco y negro, con sombrero y con muchas sombras y calles mojadas. Niebla en las calles. Exactamente. Hay también un cine del oeste de carácter noir, y como digo, hay otros géneros que también traspasan las fronteras. ¿Es un estado de ánimo el noir? Sí, hombre, por supuesto, por supuesto. Yo creo que es un estado de ánimo, es algo que le tiene que gustar obligatoriamente a todo aquel que se considere o ame a los perdedores, por ejemplo. Yo soy un gran aficionado del perdedor como, digamos, como tipo humano, ¿no? El ídolo de de hecho, Barro, he sido aficionado a equipos que han sido perdedores de fútbol toda la vida, ¿no? El ídolo de Barro es un gran perdedor, ¿no? Entonces, esos losers, esos tipos que siempre están abocados al fracaso, pues creo que representan muy bien el género, ¿no? Y en el western los hay también, por supuesto. Entonces, eso define mucho al cine negro, digamos, en la época clásica, ¿no? Sí, aparte un tipo de género que fue menospreciado también, que tiene también alma de perdedor, porque sí. Ha sido ninguneado por los Oscars y por la industria, casi pasada desapercibido esas peliculitas, ¿no? Como que bueno, como que no importan mucho. Mira, Perdición es una película que ignoraron los Oscar completamente, y si la pones hoy, se estrena hoy, pues Perdición es una película que debería ser Oscar indudable a la mejor película. O estamos hablando de una de las mejores películas de cine negro de la historia, una de las cumbres del arte cinematográfico de todos los tiempos. Entonces, claro que tuvieron que combatir contra la indiferencia, son naturalmente. Películas redondas, he visto varias de ellas, 1 hora y media, 1 hora y 20, no te aburres, no te puedes levantar del sillón, unos diálogos fantásticos. Lo que te quiero preguntar es a ver si podemos... el toque social, es decir, este es un cine que surge a partir de los años 30, tiene que ver mucho la Gran Depresión. ¿Qué es lo que sucede en la industria y en la sociedad americana para que empiecen a salir estos temas? Bueno, sobre todo el desvanecimiento del sueño americano, ¿no? La época, digamos, más gloriosa del cine negro americano son los años 40, especialmente entre el 41 y el 48-49, y ahí se produce un acontecimiento impactante como es la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, diciembre del año 41, bombardeo de Pearl Harbor, Estados Unidos entra en la guerra y Estados Unidos gana la guerra, pero sus combatientes, al volver a casa, vuelven con unas heridas en el alma que es muy difícil reintegrarles a la sociedad. Hay muchas películas negras de excombatientes que han vivido verdaderos traumas allí en el frente y cuando vuelven a casa no son capaces de adaptarse a eso, ¿no? Ocurre mucho más acentuado en la guerra de Vietnam y todos sabemos con las consecuencias que tuvo, ¿no? Pero esa desaparición de los grandes ideales de Estados Unidos, de ver cómo la sociedad está resquebrajada por dentro, lo refleja muy bien el cine negro. Digamos que es la base social de las historias que se cuentan. Pero, ¿no? por ejemplo, una película como la de Los mejores años de nuestras vidas, que trata sobre eso, sobre combatientes que regresan a Estados Unidos y no tienen lugar, no tienen cabida en la sociedad.
¿Ya de por sí eso las hace cine negro o le faltan otros ingredientes? Faltarían otros ingredientes, claro. ¿Cuáles son el caso de los mejores años de nuestra vida no puede instalarse de ninguna forma en el cine negro. Es una película dramática, es un drama que no llega a ser melodrama, pero es un drama social de una complejidad enorme, ¿no? ¿Por qué no se puede considerar negro? Vamos a ver, el cine negro tiene unas claves fundamentales, dentro de que ya te digo que se confunde mucho, ¿eh? No hay fronteras. No hay fronteras, pero sí tiene que tener un crimen o varios crímenes, tiene que tener un componente importante de huella del pasado, qué ocurrió antes para que estemos ahora así. Un trauma. Exactamente, tiene que tener una historia fatalista, con un hombre o una mujer, normalmente un hombre conducido por una mujer, que va abocado exactamente, que va abocado a un destino fatal, y por mucho que intenta salirse de ese destino fatal, todas las circunstancias le empujan hacia ese destino fatal. Hay, en cuanto a los aspectos técnicos, normalmente una voz en off que va narrando los acontecimientos, hay un flashback o varios flashbacks, una utilización de la luz de forma sugerente, con unas sombras y unas luces, digamos, con unos contrastes de claroscuros impresionantes, y luego hay unos tipos humanos como la femme fatal, a la que hacía referencia ahora, como el perdedor, los secundarios magníficos, el detective, el gángster, el policía corrupto. Todo eso define al cine negro, y eso no está en los mejores años de nuestra vida. Creo que ha sido también un cine valiente, ¿no? Que se ha metido en varios charcos y en mostrar muchísimos. En mostrar aspectos de la sociedad americana que yo creo que más de algún político norteamericano hubiera querido tapar. Bueno, ¿no? de hecho, hay que decir que cuando se estrenan estas películas no tienen éxito ninguna de ellas, ni siquiera Perdición o Cara de Ángel o las más importantes, no tienen un gran éxito, porque incluso el público y por supuesto las instituciones americanas dicen, joder, estos pues nos ponen verdes de alguna forma, ¿no? Billy Wilder, Fritz Lang, Raúl Walsh, están descalificando a nuestra sociedad, porque efectivamente en nuestra sociedad hay crimen, hay tráfico de alcohol en los años 30, ¿no? Claro, hay corrupción policial. Hay crimen organizado. Y pasaban de largo, y sus estrenos casi no llamaban la atención de nadie, ¿no? Se han recuperado luego con los años, y su importancia se ha destacado luego gracias a los franceses, a los críticos franceses, se han descubierto como obras maestras del cine, ¿no? Sí. Pero entonces eran un poco como despreciadas. Bueno, las películas de crímenes, vale, pues está muy bien para un programa doble, pero esto tiene que pasar rápidamente, porque lo importante es Lo que el viento se llevó, Gigante, Ben-Hur, y sin embargo, y considerando esas películas fantásticas, te das cuenta de que estas obras son mucho más importantes. No tienen por el trasfondo y el calado que tienen. Sí, y el toque artesanal también. Claro. O sea, yo me imagino que estos tíos eran auténticos maestros, ¿no? Desde el punto de vista de la iluminación, por ejemplo. Absolutamente. Ten en cuenta que ahí están los más grandes iluminadores y por supuesto directores de fotografía. Está Musuraka, está James Wong-Ho, que es un fantástico director de fotografía. Sol Polito, John Alton, Lucien Ballard, tantos, Russell Mitty. Todos ellos son auténticos maestros de la luz, de lo que ya algunos no nos acordamos, pero que también dieron mucho juego. Por ejemplo, Robert Ryan, ¿no? Sí, Robert Ryan es de los que menos nos acordamos, es uno de los más olvidados, ¿no? Y sin embargo es de los 5 mejores actores de cine negro en toda su historia, y tiene unos títulos que son inolvidables, ¿no? Luego los más representativos, George Raft, que a ti te gusta mucho. A mí me gusta más que Bogart, sí. Ya lo sé. Bueno, porque, fíjate, cuéntalo tú. No, te iba a contar que la película El último refugio, que lanzó a la fama a Humphrey Bogart, la iba a hacer él. Exactamente, claro. Y la rechazó porque él no estaba muy de acuerdo con esa historia de persecución y que al final muriera su personaje, y no la quiso hacer. Y fíjate, eso permitió que Bogart... Raft era la figura y Bogart era un secundario. Al final Bogart acertó haciendo papeles de películas que al final fueron míticas, sí. ¿no? George Raft era un auténtico gángster. Él estaba vinculado, como luego le pasó a Frank Sinatra, claro, y al grupo de la pandilla de ratas, estaban muy cerca de la mafia. Y bueno, pues de alguna forma él tenía connivencias con el crimen, con el mundo del crimen organizado, ¿no? Entonces él de alguna forma siempre se ha dicho que no interpretaba sus películas, que hacía de sí mismo, ¿no? Y luego, perdóname que no deje de mencionar a Mitchum, por supuesto, a James Cagney y a Edward G. Robinson, que yo creo que forman digamos, el quinteto mágico de los hombres. Y déjame poner a Cagney también. A Cagney, exacto. Voy a proponer para el tomo 2. Un top, un ranking, a ver qué te parece. Muero cada amanecer, de William Keighley, con James Rackney.
Bueno, película del subgénero carcelario, un drama social muy potente y la figura de James Cagney, pues absolutamente maravillosa, ¿no? Tenía un recuerdo de ella más importante del que ahora he comprobado. Creo que ha perdido algo en los últimos años esta película, pero sigue siendo una de las grandes, de los años 30, finales de los 30. Nadie puede vencerme, The Setup, de Robert Bueno, Wise. The Setup es una película de culto, completamente, y para los aficionados del cine negro pues es irreemplazable, ¿no? Es en 70 minutos y en tiempo real narrada la historia de un combate amañado y de la desgracia personal y moral que sufre el boxeador al que le obligan a perder. Robert Ryan. Pues fíjate, 10 sobre 10. Bueno, acto de violencia, comentábamos, ¿no? La historia de estos que vienen con cuentas pendientes de la guerra. El prototipo de la película del excombatiente, ¿no? Y de cómo llega absolutamente destrozado y trata de cobrarse venganza en la sociedad pacífica, en su reintegro a la vida social americana, pues trata de cobrarse las deudas pendientes en la guerra. Fantástico Ryan y fantástico Van Heflin también. Con esta creo que te voy a tocar el corazón. Voces de muerte. Bueno, pues muy polémica. Sorry, wrong number. Exacto. Muy polémica porque me supuso alguna discusión con alguno de los responsables del proyecto también del cine negro, porque no la veían como muy noir. Seguramente no lo es, seguramente es más un drama telefónico, podríamos decir, ¿no? Porque, en fin, no es una película que esté en los manuales del cine negro. ¿Sale falta oscuridad? Sí, a ver, a mí me parece que lo es completamente, aunque pero ya te digo que hay... es de cine negro. Sí, totalmente, y con muchos flashbacks y con mucha, Barbara Stanwyck con mucha y idea. Burt Lancaster. Exactamente, y Wendell Corey. Bueno, a mí me parece una película gigantesca, especialmente un final. Yo creo que es un acierto que le hayas puesto. Por supuesto, gracias. Si lo decimos Guillermo Balmori. No desvelar el final, Luis, pero me parece uno de los finales mejor narrados en imágenes de la historia del cine. Un final irrepetible. Vamos, muy difícil que el cine vuelva a repetir la grandeza de un final de una película como la que tiene esta de Anatole Lightback. Extraños en el tren, Hitchcock. Bueno, pues a ver, grandísima. Fabuloso. Seguramente la película más importante de este libro, ¿no? En cuanto a influencia y en cuanto a lo que es el poderío de Alfred Hitchcock. Pero ¿no? uno no creo que en el imaginario no está relacionado con el cine negro, sino al universo Hitchcock, al universo del suspense. Del suspense, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver, yo creo que nada puede haber más negro que alguien en un tren conozca accidentalmente a otro pasajero y le proponga un doble crimen. Tú matas a la persona de la que te quieres deshacer, a la que me quiero deshacer yo mato a la persona de la que tú te quieres deshacer y es el crimen perfecto porque nadie nos va a identificar ni va a encontrar un móvil mío sobre tu crimen y tuyo sobre mi crimen. Si hay algo más negro que eso, de verdad qué pena, que alguien me lo diga, ¿no? Qué pena que Robert Walker se nos murió muy pronto, ¿no? Sí, un gran actor, sí. La verdad que yo desde el principio vi que esta película tenía que estar. De la primera obra del cine negro, yo creo que metimos La sombra de una duda, de Alfred Hitchcock, y seguramente es más cine negro, aunque también hay muchas dudas de si la sombra de una duda es una película noir o no, pero bueno, a ver, esto es una obra también de carácter muy personal, ¿no? Y hay cosas que son inevitables traerlas a la realidad política a la que tú y yo estamos ahí, lidiamos día a día. Por ejemplo, en Agente Especial hay una parte donde vamos a decirle, el comisario jefe le dice al policía que está investigando al mafioso, le dice que es imposible seguir la huella de esta trama, la huella del dinero, porque ellos manejan dinero en metálico. Todo el dinero que manejan es en metálico. Y el policía le dice, pero tienen un punto débil, el tesorero. Claro. Qué cosa hay más de actualidad. Es espectacular. Bueno, pues a ver, estamos hablando de la corrupción, ¿no? Y el cine americano, sobre todo, que ha sabido criticar a la propia sociedad americana en la que están hechas sus películas, a pesar de que el cine de Hollywood tiene la fama, yo creo que injusta, de que siempre sacan lo bueno de América. No, se saca también lo malo, y aquí fíjate estas películas cómo destrozan completamente la sociedad americana, el sistema judicial, el sistema político, policial, los abusos en las cárceles. Y eso que tenían el código, o sea, tenían que pasar el filtro de un código Hays. Una de las era bastante que les recortaba bastante, el código de producción, ¿no? Una de las constantes de los 120 capítulos
porque cada uno es una película. De las 120 películas que he analizado en estos dos libros, una de las constantes es la lucha contra el código Hays y contra la oficina del código de producción, porque permanentemente trataba de dulcificar las películas este señor Will Hays, que era digamos, el director de la oficina, y Joseph Brink, que eran los máximos responsables, y siempre trataban de dulcificar los diálogos, de que no hubiera adulterio, de que no hubiera un crimen, digamos, demasiado truculento, y sinceramente creo que pese a eso, pese a ese elemento censor, porque era un elemento censor, pues las películas supieron denunciar la gravedad del sistema americano, ¿no? Vamos acabando. Hemos hablado de actores, pero no hemos hablado de actrices. ¿Qué te parece si hacemos ahí un ranking rápido? Yo, por supuesto, voy a poner a mi adorada Barbara Stanwyck por encima de todas. Sí, grandísima Barbara Stanwyck, ¿no? Hizo mucho drama, hizo mucho cine negro y está en la película, ya digo, y lo vuelvo a insistir, y creo que en la entrevista hace 5 años aquí en Periodista Digital lo dije, en la película más importante de la historia del género, que es Perdición. A pesar de que le pusieron una peluca que, en fin, mejor que el estilista se hubiera quedado dormido aquel día, ¿no? La peluca no pega ni con cola, pero bueno, Stanwyck sí, es de las 5 más importantes. De hecho, analizamos 5 grandes actrices en el cine negro 1, 5 grandes actrices, aunque un poquito menores tal vez, en el segundo libro, y Stanwyck está en el primero. Es que ahí está, pero yo diciendo con eso de que es la mujer fatal, efectivamente en Double Indemnity, como se llamó la película de Wilder, está Stanwyck haciendo de mujer fatal, pero después hay otras, por ejemplo, hay una donde está Lucille Ball, la de Yo amo Lucy, la de la serie I Love Lucy, y es todo lo contrario, es la mujer que acompaña al policía, que le arropa, envuelto en la sombra, que la acompaña hasta el final. Es decir, no siempre, y quizás tenga razón una vez más Garci cuando dice que el cine negro hizo mucho por la mujer en todo sentido, porque empezamos a ver una mujer que no era sumisa, una mujer que iba echada para adelante, y no solamente una mujer devora hombres, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, estaba buscando porque tengo coleccionadas las frases las que más me han gustado, ¿no? Con respecto al cine negro. Y hay un tipo femenino que normalmente se le encuentra en los garitos que salen en estas películas, llenos de humo, de cigarrillos y de corrupción y de inmoralidad, ¿no? De cartas en los casinos. Y hay una chica a la que normalmente se encuentra en la barra, que está esperando que alguien la entre, y que contesta a la persona que le aborda: puedes llamarme lo que quieras si me sirves algo con una cereza. Bueno, pues ese es el prototipo de la mujer del cine negro, ¿no? Con esa frase está definida. ¿Quién puede resistirse a esa frase? Claro, ¿quién puede resistirse? O cuando un tipo llega y le pregunta: ¿nos hemos visto antes?, tratando de seducirla, y ella se le queda mirando y dice: nos hemos visto 1.000.000 de veces. Eso, con una línea de diálogo, normalmente de un gran escritor, como James M. Cain, como Chandler, como Hammett, con una línea de diálogo está descrito un tipo femenino. Y en este caso ocurre así, el tipo femenino de la mujer fatal, tan característico del cine negro. Podríamos ir aquí horas. Toda la noche. Ha sido un placer, gracias. Y sobre todo porque nos has permitido descubrir a un montón de cineastas olvidados, un montón de obras maestras que nos las vamos a encontrar en los grandes centros comerciales y que le has vuelto a darle una segunda vida, ¿no? Pues ya te anuncio, aunque ya lo hemos dicho varias veces, que habrá una tercera parte dedicado a las películas de serie B del cine negro americano, con lo cual creo que descubriremos otras tantas películas para aficionados tan buenos como tú y para cinéfilos tan importantes. Lo único que te pido es que no pasen 5 años Bueno, eso ya no me comprometo que el tiempo es muy acuciante. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Luis, y a Periodista Digital por la invitación. Un placer.